tal? Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Les saluda el pastor Fabián Muñoz. Este domingo 2 de agosto, siendo cuarto para las 5, voy a compartir con ustedes un mensaje que seguramente va a ser de mucha bendición para aquellos que gustan de conocer la palabra de Dios. El tema de hoy, para aquellos que deseen acompañarme, es el lavar. ¿Qué término tan importante? Quizás algunos lo conocen. ¿Qué es el lavar? ¿Qué significa? Bueno, la palabra lavar revela bíblicamente la intención de Dios. Y todo lo que en Dios es una intención, siempre se transformará en un hecho. Entonces, partamos de algo. La palabra de Dios es el lavar. Y la palabra lavar siempre va a reflejar la intención de Dios, y todo lo que Dios hace se va a transformar, o todo lo que Dios dice siempre se va a transformar en un hecho. En Primera de Samuel, si usted me acompaña, capítulo 3, del versículo 1 y 2, dice la Escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. La Biblia dice con claridad que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, es decir, no había visión. El hombre caminaba sin rumbo, no había un lavar, no había una palabra dada al hombre para que éste tenga esa palabra y pueda andar y corregir y enderezar su camino. La palabra de Dios entonces es para nosotros un referente, una manera de poder aclarar nuestra visión espiritual y poder avanzar y caminar en nuestro día con día. Pero en los tiempos de Samuel, dice conforme el capítulo 3 del versículo 1 y 2, que no había visión, porque escaseaba la palabra de Dios. Dios usa a Samuel para rescatarlo del sistema de esa época, ya que no había visión, no había palabra. En la época de Samuel escaseaba la palabra de Dios, generando una falta de visión, pero el lavar de Dios, esto es lo que debe quedar claro en esta tarde, siempre producirá una acción. En esa época existían palabras, pero no hechos. Cuando tenemos el lavar de Dios, siempre esa palabra de Dios terminará ejecutándose, porque los deseos de Dios son sí y amén. Todas las cosas pasarán, mas su palabra nunca pasará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por consiguiente, el lavar de Dios siempre terminará en una acción, en un hecho. El lavar de Dios transforma. No hay manera jamás de que lo que Dios revela y de lo que Dios manifiesta en su espíritu, que no genere una transformación genuina en aquel hombre, en aquella mujer que recibe y acepta el lavar de Dios. Pero en la época de Samuel no había cambio en la gente. En esa época la gente existía de pronto alguna palabra de los profetas, pero no había cambios, no había transformación, porque el cambio solo se opera en el corazón del hombre que se deja traspasar por el lavar de Dios. Es voluntario. El hombre posee una cualidad, una capacidad que no lo tiene ni los ángeles ni ninguna criatura creada. Es la voluntad. La voluntad para decidir en hacer o no hacer lo que Dios nos ordena. Somos libres para
decidir entre la vida y la muerte. En usted y en mí está tomar esa decisión, escuchar el dabar de Dios y ponerlo en acción. Puede haber gente, estimados, que ministren a Jehová, puede haberlo, pero que no hayan conocido nunca a Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Que existan personas que ministren a Jehová, es decir, que den a conocer el mensaje de Dios, pero aún no han conocido a Dios. Observemos la escritura un ejemplo, y en 1 de Samuel capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7, si usted me quiere acompañar, dice la palabra de Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que usted y yo sabemos que representa la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Por el hecho de estar en el templo de Jehová, no se revela la palabra de Dios. Es decir, estar, amigo, amiga, hermano o hermana, en una congregación ocupando una silla, no asegura que Dios a usted se le haya revelado. Vuelvo y repito, estar en una congregación ocupando una silla no asegura que Dios a usted se le haya revelado. La iglesia de hoy le cuesta mucho de mencionar a otros al liderazgo, como le pasó al sacerdocio de la época de Samuel, por los mismos motivos. Un mal procedimiento debido a la pérdida o generó la pérdida del discernimiento. De igual manera podemos ver un ejemplo en Moisés. El líder Moisés no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés no fue parte de esa bendición. La primera vez salió con una vara, pero la segunda Dios le dijo a Moisés, y hablada la peña a vista de ellos, suelta el dabar a la peña, suelta la palabra, pero Moisés repitió la historia. Entonces, hay hombres que no pueden meter a la gente a la tierra prometida que fluye leche y miel al día de hoy, porque han preferido ellos a la tradición, es decir, a repetir, porque el dabar lleva intrínsecamente a la innovación, a crear, a hacer cosas nuevas. Pero hay gente que se sienten más confiados cuando repiten y viven una tradición. La tradición por lo regular endiosa a los personajes bíblicos, pero estos están para que aprendamos de sus hazañas y para que evitemos permanentemente sus errores. Por ello, debemos tener grandes dosis de discernimiento junto con el dabar de Dios para no repetir los mismos problemas, como por ejemplo el de Moisés citado anteriormente. Moisés, en vez de usar el dabar que Dios le dio para hacer brotar agua de la peña, utiliza la repetición. Pero en Dios no funciona así. Él nos lleva siempre, Dios, siempre a algo nuevo. ¿Por qué no manejamos el dabar de Dios? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué caemos recurrentemente en la tradición, actuando basados en las experiencias del pasado? Veamos Números, capítulo 20, versículo 10, si usted gusta, acompáñeme. Dice la palabra de Dios,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Qué queremos decir? Mire hasta ahí, repitamos esta parte. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? A Moisés en ese momento le hicieron rabiar, y en vez de soltar el dabar, lo que hizo fue lanzar un insulto. Oíd ahora, rebeldes. Eso no fue lo que le ordenó Dios. Estaba en él fluyendo un rema almático en sus sentimientos. Él estaba totalmente molesto. Entonces, nuestros sentimientos, nuestras emociones, vemos que se convierten en un enemigo del dabar de Dios. Cuando un hombre está confundido, deja la adoración. Dice la Biblia que ellos, los israelitas, colgaban las arpas. Cuando un hombre está bajo un manto de confusión, pierde la capacidad del agradecimiento, pierde la adoración, que es una actitud, una expresión de gratitud que se genera con toda la mente, con toda el alma, con todo el cuerpo, con cada gesto de nuestro rostro. El dabar de Dios fue siempre darle al Cristo engendrado, que es Jesús, todo el poder. Esto es algo que también quiero reflexionar con usted, amigo, amiga o hermano en Cristo. El deseo de Dios, el hecho de Dios, lo que Dios siempre predispuso antes de la creación del mundo, fue darle a Cristo engendrado, que sabemos que es Jesús, porque el Cristo no engendrado, el que no conoció la encarnación, es Cristo mismo por ser Dios. Dios como Dios no tiene principio ni fin. Pero Jesús, que es el Cristo engendrado, él sí tuvo principio. Nació de María. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2:36, hablando del dabar, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí tenemos la revelación del dabar de Dios. El deseo de Dios se convirtió en una acción. ¿Cuál fue el deseo de Dios? Desde la eternidad, que Él ya había planeado cuál sería la forma de salvar al hombre en medio de su perversión y en medio de su desobediencia. El plan maestro de salvación fue Jesús. Fue encarnarlo a Cristo, hacerlo al Verbo, se hizo carne a través de Jesús y convertirlo a Jesús en el Señor. Ese fue el dabar, pero el dabar tiene que convertirse en acción, y aquí en Hechos 2:36 se convirtió en acción. Se revela ante nosotros de que el deseo de Dios se hizo realidad. Repito lo que dice Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, estimado amigo, Jesús se empoderó plenamente de Cristo, haciéndose Él Dios mismo. En ese momento, una vez que Él fue resucitado, Jesús se unió con Cristo, formando esta maravillosa experiencia que nosotros los cristianos adoramos, adorando al Señor de señores y al Rey de reyes. Su nombre es Jesucristo, la unión del hombre con Dios, Jesucristo, al cual ante toda rodilla en ese nombre se doblará y confesará que Él es el Señor. Fue Jesús, fue llamado Cristo por el dabar de Dios. La pregunta que yo le hago a usted ahora es, ¿el dabar de Dios
¿cuál será el dabar de Dios para la esposa de Cristo? ¿Cuál será? Filipenses 2:10 dice, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. El dabar de Dios dice, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos, en otras versiones dice, y debajo de la tierra, caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Es entonces, pongamos en claro que con el nombre de Jesús, ante solo el nombre de Jesús, toda rodilla tendrá que doblarse. ¿Quiénes portarán el nombre de Jesús per se y en sí? Apocalipsis 4, desde el versículo 3 en adelante dice, el que estaba sentado resplandecía como el jaspe y el sardonio, mientras un halo de color esmeralda rodeaba el trono alrededor. Rodeando también el trono había otros 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, y ceñidas sus cabezas con coronas de oro. Relámpagos y truenos fragorosos salían del trono ante el que ardían 7 lámparas, que eran las 7 espíritus de Dios. Y un mar transparente como de cristal se extendía también delante del trono. En medio del trono y a su alrededor habían 4 seres vivientes, todo ojo por delante y por detrás. Los 24 ancianos caen de rodillas ante el que estaba sentado en el trono, adoran al que vive por siempre y arrojan sus coronas a los pies del trono diciendo, Señor y Dios nuestro, nadie como tú merece recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Qué maravilloso. En tu designio existían y conforme a él fueron creadas. Qué maravilloso. Toda rodilla se doblará, toda la corte de los cielos adoran al único maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Todos ante él botan sus coronas y le confiesan con su viva voz, nadie como tú merece recibir la gloria, el honor y el poder. Porque Jesús, el Cristo, el Jesucristo, dice, tú has creado todas las cosas. El ejecutor del plan de salvación, el ejecutor de la creación misma, de lo que en la mente de Dios Padre estaba, fue Jesús Cristo. Fue el Cristo quien ejecutó toda la voluntad de Dios Padre. Porque tú, dice, has creado todas las cosas y en tu designio existían. Antes le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿dónde está el Padre? Todo el mundo preguntaba en la época de Jesucristo, muéstranos al Padre, muéstranos al maravilloso Padre. Y en Juan 14:9, el Señor Jesucristo les responde, el que me mira a mí, mira al Padre. El que me mira a mí, mira al Padre. El que mira a Jesús, el Cristo, está viendo a Dios Padre. En Gálatas, capítulo 2, dice, con Cristo, desde el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el Gálatas capítulo 2, del versículo 20, nos señala con claridad, nos da el dabar de que cuando yo acepto a Cristo y cuando yo estoy empoderado de Cristo y cuando yo llego a tener la estatura de Cristo,
llego a tener la dimensión con Cristo, entonces hay esa revelación. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Mire qué maravilloso es saber de que cuando nosotros como hijos de Dios alcanzamos en la madurez espiritual la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, en ese momento ya puedo decir confiadamente, ya no vivo yo, ya no me miran a mí, ahora ven a Cristo crucificado en mí, porque ya no soy yo, ahora está Cristo en mí. Y bendito es el Señor cuando esto sucede, porque la pregunta que yo les hice inicialmente es, ¿cuál es el dabar para la esposa de Cristo? Es decir, ¿con quién Cristo se va a desposar? ¿Y cuál es el dabar de Dios para la esposa de Cristo? Una esposa es comparada con su novio. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Le repito, una esposa siempre va a ser comparada con su novio. Y por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, exhorta y dice el Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La esposa de Cristo son aquellos o aquellas que van a brillar con una claridad, con una pureza, con una santidad igual como aquel que nos llamó. Para poder decir que somos la esposa de Cristo, vamos a tener que brillar con claridad, con la misma pureza y con la misma santidad como aquel que nos llamó. Caso contrario, no estaríamos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Y a ella, dice en Apocalipsis, a la esposa de Cristo, Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel de madurez espiritual, que nos reflejan a brillar con claridad, con pureza y con santidad, se nos hace conocer el dabar de Dios, su revelación en Apocalipsis 19:8, que a la esposa de Cristo se le ha concedido tener una vestidura de lino fino, resplandeciente, porque el lino que vestirá la iglesia serán conocidas como las acciones justas de los santos. El problema está, mis estimados hermanos, que no todos tendremos o tendrán esa oportunidad de ser llamadas la esposa de Cristo. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La esposa es la iglesia, sí, pero no son muchos los que verdaderamente pueden considerarse parte de ella. Muchas invitaciones hay desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Son enviadas al momento de entregar el mensaje de salvación y recibir a Cristo en nuestra vida. Pero muy pocos optan por responder y muy pocos optan por crecer hasta la estatura del varón perfecto, para poder brillar con claridad, con pureza, con santidad, convirtiéndonos y obteniendo ese lino fino, limpio y resplandeciente que debemos tener en nuestras vidas. Jesús vendrá a buscar a su esposa tan pronto esté lista. Sonará el shofar
dice la Escritura que Él descenderá hasta los cielos, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos hallados con vida, seremos transformados en un y abrir y cerrar de ojos, para luego ser ascendidos y encontrarnos con Él en los cielos. ¿Por qué seremos transformados? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de corrupción, es un cuerpo corrupto. Este cuerpo que tenemos como transporte dimensional en este mundo, porque dentro de él está nuestra alma y nuestro espíritu, es este cuerpo mortal el que nos hace caer en desobediencia, porque la carne es débil. Mientras el espíritu se vivifica y quiere obedecer, el cuerpo se detiene. El cuerpo es una lucha. Hay tres formas de estar luchando en nuestro plan de vida: contra el mundo, contra Satanás y contra nosotros mismos. Pero la lucha más difícil de poder vencer es hacia nosotros mismos. Luchamos contra el mundo, contra el sistema. Luchamos contra Satanás, a veces con ayuno, oración, vigilia, en fin. Pero la lucha más compleja es contra nosotros mismos, porque en nosotros todavía no está empoderada esa luz que nos hace brillar con claridad, con pureza y con santidad. Y por eso es que este cuerpo tiene que ser enteramente perfeccionado. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios en el arrebatamiento, o otros llaman en el rapto, este cuerpo no puede conocer jamás la presencia de Dios, no podría estar jamás ante Él porque es un cuerpo corrupto. Dios tendrá que purificar nuestro cuerpo, transformarlo como transformó el cuerpo de Jesús cuando fue ascendido a los cielos. Se glorificó Dios en Él, por eso es que nadie podía tocarlo a Jesús. Nosotros tenemos que ser transformados porque seguramente vamos a morir y moriremos imperfectos. Porque el Espíritu Santo está haciendo la buena obra en usted y en mí. Y seguramente moriremos. Y moriremos imperfectos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Conoce nuestra mente. Conoce nuestras intenciones. Y si hemos muerto alcanzando la meta, la estatura del varón perfecto en nuestras limitaciones, al momento que suene el shofar, entonces Dios nos levantará entre los muertos. Y si estamos con vida, seremos transformados. Este cuerpo de corrupción y que conoció pecado ya no será el mismo. Seremos transformados en un cuerpo nuevo, muy seguramente no un cuerpo enfermo, no un cuerpo anciano. Seguramente tendremos un cuerpo mejorado, donde no conoceremos ni hambre, ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni pena, ni nada. Estaremos transformados en ese cuerpo nuevo para encontrarnos con Cristo en las nubes. Porque Cristo viene por su esposa. Pero la esposa, como dice la Escritura, no son todos. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. La misma Escritura dice: espero que estén orando y velando en todo tiempo para ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que van a suceder. ¿Cuáles cosas? Pues bueno, la venida del anticristo. El anticristo, este ser que se opone a toda la verdad, tendrá que resurgir en el mundo. Sí, tendrá que resurgir trayendo un mensaje de paz, de seguridad. Y qué mejor en este tiempo más caótico no podría estar el mundo. Nuestros ojos están observando lo que quizás en muchas otras generaciones anteriores jamás vieron. Los mensajes proféticos de Dios se están haciendo visibles. Estamos viendo con claridad cómo el mundo se hunde cada día más en la violencia, se hunde más en su perdición, llamando a las cosas malas buenas, a las buenas malas, a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos. Estamos viendo cómo el homosexualismo aumenta de nivel cada día. Prácticamente ya, el nivel de derechos sobre esta predilección o esta elección se ha convertido hasta en una obligatoriedad en algunos casos. Es asombroso ver cómo la homosexualidad ha tomado raíces profundas en los sistemas del mundo entero. Vemos la drogadicción, el alcoholismo, vemos la fornicación, vemos todas las cosas malas, cómo
cómo nos llevan. Mire, vemos ahora una bacteria, un virus, cómo nos afecta. Nos ha trastocado el mundo entero. Los sistemas económicos colapsan. Una de las principales fuentes de riqueza, que es el petróleo, ¿a cuánto ha colapsado por la falta de venta? ¿Cuántas personas han quedado en el desempleo? Millones de personas han fallecido en el mundo. Enfermedades colaterales, especialmente de índole psicológico y psiquiátrico, han quedado como secuela después de la supuesta recuperación del COVID-19. Hoy la lucha por encontrar la vacuna. Todo esto es lo que nos deja entender de que el mundo ha sido cambiado drásticamente. Y jamás el mundo será el mismo que antes. Y la nueva historia que el mundo se ha reescrito a partir de este año 2020 nos debe dar a indicar una clara señal de que algo está pasando, de que algo está sucediendo en un mundo espiritual el cual muchos no están observando. El mundo espiritual es más cercano y más real que el mundo que nosotros vivimos, porque la Biblia dice que todas las cosas pasarán. Este mundo pasará. Las enfermedades que hoy este mundo hoy tiene pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios creará un nuevo mundo. En ese nuevo mundo, dice la misma Escritura, cielos nuevos, tierra nueva, todo será nuevo. Nuestros ojos podrán observar en ese tiempo, en esa fecha, las cosas que Dios hará. Pero la pregunta es, ¿seremos parte de la iglesia como esposa? Pues para ser esposa hay que brillar con claridad, con pureza, con santidad. Sed pues santos, como aquel que os llamó a ser santos, dice la Escritura. Jesús vendrá a buscar una esposa pronto, pero el tiempo se acorta, pero todavía hay esperanza. Hay gracia para que la esposa se prepare. Hay que simplemente atender ese llamado. Segunda de Pedro 3, versículo 12, dice: la esposa tiene su mente puesta en las cosas de arriba. La esposa es paciente, humilde, es longámina, y todo lo hace en el nombre del Señor Jesús. Lo único que tiene que es agilitar el día de su regreso. La esposa tiene que tener su mente, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, en las cosas de lo alto. La esposa se caracteriza por estar por encima de las dificultades y por encima de las crisis. La esposa está tan enamorada que está dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con el pecado. Todo lo que no sea como Cristo, esta rechaza todos estos pensamientos y los lleva a la muerte, como lo enseña Colosenses 3, versículo 5. Y de esta forma la vida de Cristo puede manifestarse en ella. No hay otra forma. Y de este modo se convierte en un complemento para con Él. Con todo su ser anhela estar con Cristo y sabe que la manera de lograrlo es siendo como Él. Al ser purificada, así como Él es puro, y al ser transformada en su naturaleza divina como las de Él, para podernos convertir como Él, en uno solo. Nos manifiesta primera de Juan, capítulo 3, del versículo 2 al 3. Nada menos, mi estimado hermano, es aceptado, nada menos, sino la perfección. Sed como Cristos, no hay otra opción. Para ser invitados a la boda del Cordero, el único requisito es ser como Cristo, tener la estatura espiritual de Cristo. Cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado a la muerte, innegablemente. El pecado no es una opción para ello. Ella, la novia, la esposa, solamente debe estar o debe querer estar con su esposo. La esposa de Cristo tiene un llamado muy especial. Ella está sentada al lado de Él. Es igual que a Él. Ha padecido los mismos padecimientos que Él, como Él padeció en la tierra. Y ahora ha recibido su recompensa.
¿Cuál es la recompensa? Estar con Él, al lado en Él. Y cuando la iglesia esté con Él, casada con Cristo, entonces todos cuando nos vean, no nos van a ver a nosotros, nos van a ver a Cristo en nosotros. Es decir, cuando Cristo sea exaltado y las coronas de todos los seres caigan delante de Él, ahí estaremos juntamente con Él al lado, vestidos de lino fino como Él, resplandecientes como Él, santos y purificados como Él, de tal manera que ahí, cuando estemos con Él, estaremos casados y unidos, unánimes en Él, y todos dirán, Santo, Santo, Santo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Conjuntamente con Él estaremos usted y yo si hemos logrado alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ha sido puesta, dice, por encima la iglesia, la esposa, por encima de los ángeles, por encima de los querubines, por encima de toda la creación hecha por Dios está la esposa de Cristo, para ser uno solo, un complemento con el Hijo de Dios. El trabajo de la esposa es la eternidad, por siempre, estar al lado de su esposo. El trabajo de la esposa es estar con Cristo por toda una eternidad. Dice la Escritura en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Amigo, amiga, hermano o hermana, si usted está en ese deseo de enamorarse de Cristo, la esposa del Señor dice, ven. Que ese sea el clamor de la iglesia, de los que quieren estar casados con el Señor en una sola, que el Espíritu diga ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. ¿Tiene sed de Cristo? ¿Quiere enamorarse de Cristo? Dígale al Señor, ven, ven. Ella, la iglesia, la esposa, está siempre o estará siempre así, al lado de Cristo, secando las lágrimas y borrando los dolores. La invitación en esta tarde, mis estimados amigos y hermanos, es que una vez que hemos escuchado qué es el dabar, es una palabra que trae hechos, que se refleja, que se viven, que se manifiestan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todas las cosas pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre, permanecerá para siempre. Yo le invito a usted, si usted es hermano en Cristo, si usted es pastor, debe comprender que hoy, como en los tiempos de Samuel, no garantiza nada que esté allí el altar, no garantiza nada que esté allí supuestamente la presencia de Dios, porque hay personas que pueden decir y ministrar la presencia de Dios, pero todavía Dios no se ha manifestado en sus vidas. Y eso es lo grave. Por eso Dios está quizás tomando su tiempo para que la iglesia reaccione, para que sus hijos reaccionen, para que los que fuimos llamados y escogidos desde el vientre de nuestra madre reaccionen, para aquellos que desde la eternidad fuimos escogidos, tomados y puestos en este mundo para tomar una acción, reaccionen y podamos tener la oportunidad de unirnos con Cristo en el llamado del arrebatamiento. Los tiempos se acortan, estamos muy cortos a presenciar este llamado. La iglesia debe tomar en consideración que estos tiempos
son tiempos en donde debemos nuestra fe ponerlo a prueba. Yo pienso categóricamente, y con esto termino, que más que estar pidiendo a Dios de que las cosas malas no pasen, más que estar pidiendo a Dios de que no vengan las pandemias o los desastres naturales, más que estar pidiéndole a Dios que no suceda, más bien, a mi criterio, deberíamos estarle pidiendo a Dios la fe suficiente, el lavar de Él, para poder llamar a las cosas que no son como si fuesen, para vencer a todos nuestros enemigos espirituales que se han soltado en el mundo en este tiempo. Los enemigos de este mundo, esos demonios que habitan en los abismos, diera la impresión de que han salido a este mundo a través de estos canales de comunicación entre los abismos y este mundo que serían los volcanes. Hay muchas erupciones volcánicas a lo largo del mundo y quizás en un periodo de unos últimos 5 años o más han habido una recurrencia de grandes erupciones en varios países, inclusive erupciones submarinas, no solamente en territorio, sino dentro del mar, dando la impresión de que algo de dentro de las tierras, de las entrañas de la tierra, salen afuera. Son esos demonios que han estado encapsulados dentro de los abismos de la tierra. ¿Y salen para qué? Para atormentar al mundo, para atormentar a la iglesia, para generar ese caos, ese malestar, el tomarse control de los países, de los gobiernos, de las personas, para causarles malestar, para estarles atormentando, para ministrar miedo, temor, terror. Porque el Señor ha dicho con claridad, yo no tengo espíritu de temor, sino de dominio propio, de valentía, de coraje. ¿Por qué entonces existe tanto temor en el mundo? No es el Espíritu Santo el que está generando ese temor, aún en la iglesia. Pero hay gente que está siendo vulnerada en su fe por estos espíritus que vienen a atormentar, a generar miedo, terror, angustia, desesperanza. Y cuando somos atacados por el miedo, el terror, la angustia, ¿qué es lo que afecta? La esperanza. Y eso colateralmente, nuestra fe. Nuestra fe mengua. Y si nuestra fe mengua, ya ni siquiera será como el tamaño de una semilla de mostaza para poder decir a ese monte que se mueva de aquí para allá. Ya no podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen, que aun si en el mundo existe pobreza, nosotros declararnos bendecidos y prosperados. ¿Por qué? Porque perdimos la fe. Porque ya nuestros ojos espirituales no están puestos en Dios, en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra vida, sino están puestas en las cosas del mundo, en el diagnóstico del mundo. Ya perdimos la noción. La iglesia perdió el dabar, ya no escucha la voz de Dios. Simplemente hay palabra que corre, pero el dabar de Dios, el que realmente transforma, el que genera una acción, el que activa la fe, ha mermado. Por eso yo pienso que lo que debería la iglesia pedir en estos tiempos es fe, es dabar, es esa palabra que activa, que transforma, que cambia, que repotencia a la iglesia para poder tener esa repotenciación, porque dice Cristo que viene por una iglesia en victoria, una iglesia repotenciada en fe, la iglesia que puede decir a las cosas que no son como si fuesen, a la iglesia que puede decir, bueno, el mundo está en pobreza, pero yo voy a ser bendecido porque el anhelo de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El mundo estará empobrecido, sí, pero el dabar de Dios me da a mí una revelación de que yo, de alguna manera, como Dios sabrá hacerlo, yo seré bendecido y prosperado. El mundo estará contaminado, pero Dios a mí me dará protección. Eso no quiere decir que no tenemos que andar con mascarilla, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser irresponsables, no digo eso. Digo que Dios nos guardará, nos protegerá. Nosotros de nuestra parte seremos responsables, hablando de cuidarnos en la parte de la mascarilla, del aseo de las manos y en otras cosas.
Pero más allá de eso, Dios colocará sus ángeles, como dice el Salmo 91, aunque caigan 1000 y 10.000, a nosotros no nos tocará, pero nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. Pienso, insisto, que lo que la iglesia debe pedir en estos tiempos es fe. Y la fe viene por el oír el dabar de Dios, el dabar de Dios que es el deseo de Dios, que transforma, que acciona. El deseo de Dios siempre ha sido desde la eternidad que Cristo Jesús sea el autor y consumidor de todas las cosas, y como hemos estudiado, hemos visto con claridad de que ese plan de salvación se concretó con Cristo Jesús cuando Él lo llamó el Señor. Cuando dijo, he aquí, ustedes crucificaron al Cristo, a quienes ustedes crucificaron. Ahora el Señor los ha hecho Señor y Cristo. El deseo mío en esta tarde, en este mensaje, es de que recuperemos el dabar de Dios, de que tenemos alerta, de que asistir a la iglesia y estar sentado en un culto o pertenecer a un templo no garantiza que tengamos el dabar de Dios y hayamos comprendido el llamado de Dios en nuestra vida. No garantiza. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos se quedan a los pies de Cristo, se quedan arrodillados en la salvación, pero no crecen, maduran a la estatura del varón perfecto. Insisto, la salvación es por gracia, sí, pero el arrebatamiento sí tiene precio. Y el precio, la matrícula es ser salvo, pero el precio es haber crecido hasta la estatura del varón perfecto. Su nombre es Jesucristo. Y con ese requisito, la matrícula de salvación, más el tiempo que tomamos para crecer, es lo que nos va a preparar, porque como dice la Escritura, espero que estén orando y velando en todo tiempo, para ser hallados dignos. Entonces, es lo que nos garantizará que cuando suene el shofar, el Espíritu Santo vea en nosotros algo especial, vea esa luz, esa brillantez que Él espera ver en la iglesia, en cada uno de nosotros, esa brillantez que dice el Señor de claridad, de pureza, de santidad, para que cuando suene el shofar, usted y yo y muchos de los que escucharán este audio o este video en vivo o en diferido, podamos decir, gloria a Dios, hemos corrido la dura batalla de la fe. Hemos corrido la dura batalla de la fe, pero alcanzamos la meta. Cristo dijo en sus últimos momentos, consumado es. Nosotros estamos aún con vida, tenemos todavía esperanza de seguir perseverando en la fe, de seguir escuchando el dabar de Dios y convertirnos en instrumentos de su entera voluntad. Agradezco a todos aquellos que se están conectando y están enviando sus saludos. Agradezco a la Iglesia Misionera Azriel, Pastor John Constante, gracias. Aníbal Yáñez, Pastor, muchas gracias, saludos a su hija, muchas bendiciones para ustedes. Juan Carlos Rivas, chaparista, gracias por tu saludo, y así a cada uno de los que se están conectando en vivo y en diferido. Gracias por ustedes, gracias, los amo en el Señor. Gracias por dar el tiempo para escuchar este mensaje que se llama el Dabar. Pienso que es un mensaje que nos debe ayudar a reflexionar a usted y a mí, de que son tiempos finales, son tiempos complejos, y yo diría, no debemos estar pidiendo, Señor, quita las plagas, quita los desastres, Señor, que se elimine el COVID. Más bien, si estas son cosas que deben suceder, son cosas bíblicas que deben pasar, porque más bien debemos de apresurar la venida de Cristo, decir, ven, Señor, ven. Y cuando decimos ven, quiere decir que todas las cosas profetizadas malas que tienen que pasar deben suceder. Todas las cosas malas, y indudablemente, si yo le digo, Señor, que las cosas malas no pasen, estoy retrasando la venida de Cristo. Y el deseo de la esposa es, Señor, ven,
cúmplase tu voluntad, cúmplase las cosas malas, cúmplase con tal de que vengas, pero ven. Pero mientras vienes, danos a nosotros como iglesia, como esposa, la capacidad de ser vencedor, de que por medio de la fe podamos vencer todas las adversidades y las crisis que en el mundo tienen que suceder. El desempleo, la muerte, la enfermedad, el caos, el llanto, la tristeza, todas las crisis que van a pasar y que están pasando. La iglesia, el cristiano, la cristiana debe tener la fe suficiente para poder salir victorioso, para caminar por sobre encima de la dificultad tomado de la mano del Cristo, del autor y consumador de nuestras vidas. Aunque el mundo naufrague, hunda su embarcación y se pierda en la desesperanza, si usted y yo tenemos del Dabar la fe activada, potenciada, podremos caminar por sobre la crisis de una manera sobrenatural, que solo Dios lo sabrá hacer. Y a pesar de que veamos 1000 y 10.000 que caigan, a usted y a mí no nos debe afectar. Tomemos de nuestras manos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres. Inyectémosle la fe. Ayudémosles a encontrar el Dabar para que estos tiempos complejos, que apenas estamos iniciando en el 2020 y de seguro continuarán, porque este es el proceso de cambio de la nueva estructura mundial que se debe crear para el levantamiento de este inicuo llamado anticristo. Tiene que crearse. Este es el camino idóneo para que él aparezca, crear el caos, la confusión, el miedo, la desesperanza. Debe existir ese proceso. Este es el caos obligado que debe existir para que él aparezca. Pero no importa. Gloria a Dios que así sea, porque quiere decir que la venida de Cristo se aproxima. Ven, Señor Jesús, ven. Debe ser el llamado de la iglesia. Y hasta que Él venga, danos la victoria, Señor, en el Espíritu. Danos, Señor, sabiduría. Danos la fe para vencer la injusticia, para vencer lo malo, para vencer todo lo perverso que en el mundo estamos viendo permanentemente en el entorno nuestro, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en el país, en el mundo, donde observemos actos de injusticia de usted y yo. Tenemos la obligatoriedad de brillar, porque tenemos el compromiso de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Sal y luz. ¿Es usted sal? ¿Es usted luz? ¿O se conformó en ser insípido, en ser un agente secreto de 007 de las fuerzas especiales del Señor, en servicio pasivo, donde no hace nada, donde no se activa, donde nadie sabe que existe, donde en 4 paredes usted se encierra sin litigar con el mundo, porque primero prevalece su tranquilidad y no su compromiso con el Señor, siendo sal y luz en medio de las tinieblas? Atrévase a ser diferente, porque cuando Cristo vino a este mundo a través de Jesús, Él vino no para amoldarse al mundo, Él vino para transformar el mundo, a revolucionar la mente hasta de aquellos que se decían conocer la Escritura. Fariseos, hipócritas, les dijo. ¿Qué diría el Señor Jesucristo de su accionar hoy, siglo XXI? Fariseo, conoce la verdad, pero no hace nada. Conoce la verdad, pero el Dabar de Dios todavía no le ha llevado a transformar su vida, su mente y su corazón. No se accionó, tiene miedo que lo señalen, tiene miedo que lo critiquen, tiene miedo que lo digan. No, pues un hermano cristiano no hace eso. Si entre agradar a Dios y agradar al hombre, estimado, le sugiero agradar a Dios. Y a Dios le agrada lo que hizo Jesús. Jesús vino a transformar el mundo, a enfrentarse al sistema,
a golpear al mundo a través de su mensaje, a cambiar corazones, a reestructurar la mente del hombre para que la mirada de él no esté puesta en las cosas del mundo, sino en el autor y consumador de nuestras vidas. Su nombre, Cristo Jesús. Dios los bendiga. Les ha saludado el pastor Fabián Muñoz en esta tarde, siendo 2 de agosto del año 2020. Un abrazo para cada uno de ustedes. Los amo en el Señor.